Amados amigos y hermanos, sigo con este estudio de las preguntas de Jesús y encontré una pregunta formidable, de verdad tremenda. Ya saben que cada pregunta requiere una respuesta. Está en Mateo 8, 25, 26, ahí la encontré. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es el momento cuando el Señor Jesucristo calma la tempestad. Es uno de los momentos más poderosos de instrucción divina. Tiene que ver con el temor. Su pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Alguna vez has temido? Yo, francamente, sí. Recuerdo prácticamente, pasé horas orando una noche que no podía dormir. Había visto muchas noticias de rumores de guerra mencionados ya en Mateo 24, tú sabes, oiréis de rumores de guerra. Y me alarmaron allá en junio apenas de 2025. Israel e Irán estaban librando un conflicto serio, un conflicto pues sin precedentes, ¿no? Había explosiones, filmaciones de ataques cruzados, una respuesta de Israel tras un ataque de Irán, bueno, misiles, drones, noticias, advertencias internacionales, convocatorias a otras prudencias, ¿no? Entonces la cosa estaba tensa, ¿te acuerdas? Y de repente se empezó a mencionar de misiles nucleares. Misiles nucleares. Había que destruir una fábrica de misiles nucleares y dijeron, pues aquí hay misiles nucleares. Y pues yo llegué a temer lo peor. Incluso platiqué con mi hermano el profeta Rafael Di Martino, de allá de Italia, y él me dijo: oye, pues hay un temor general también aquí en Europa, ¿no? Y yo recordé la profecía de Zacarías, ahí en Zacarías 14:12. Aquí tengo mi nota, dice: y esta será la plaga con que Yahvé herirá a todos los pueblos que combatieron contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando aún estén con vida, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. ¿Qué profecía para ese tiempo? Pues es una situación sin duda nuclear, como se vio en Hiroshima y Nagasaki, allá entre los 40. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Yo encuentro que aquí el Señor Jesús no solo trata de calmar la tormenta exterior que estaban sufriendo estos hombres, sino el mar interior de nuestro corazón humano, ¿no? Es una respuesta pastoral a sus discípulos. Es una respuesta profética para todos los tiempos. Y además es muy formativa. ¿Por qué teméis? Es una pregunta hecha en medio del miedo, del temor, y después viene la calma. Bueno, los discípulos estaban en la barca por obedecer a Jesús, ¿no? Él había dado la instrucción de pasar al otro lado del mar. Ahora, no era una tormenta de desobediencia, ¿verdad? Un castigo. No, sino era una tormenta del camino del discipulado. ¿Has tenido tormentas en tu discipulado? Esto enseña que Jesús sigue siendo fiel
aunque la tormenta sea intensísima, la fe va a ser probada. ¿Qué es lo que dijo él? La fe. Ahora, el texto dice que Jesús dormía. Él dormía. La calma del maestro, bendito sea, contrasta con el pánico de los discípulos. Ve el texto, ellos ven el peligro. Jesús ve la promesa del Padre. Ellos sienten el viento. Eran pescadores, además. Sabían de barcas, sabían de mar. Pero él descansa, durmiendo en la voluntad del Padre. Cuando Jesús se levanta y pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, está revelando que el temor trae problemas. El temor sale cuando nos olvidamos quién está en la barca. Nada menos, nada más que el Hijo de Dios en la barca. ¿Por qué teméis? Ahora, él les dice, no creas que en un tono de enojo, ni regaño, sino es una sacudida espiritual, ¿verdad? El temor nuestro y el temor de todos los discípulos, ellos sobre todo que están en una barca con una tormenta, me imagino el cuadro, ¿no? Es como para que maduren, como si el Señor les dijera, no voy con ustedes, no estoy yo aquí con ustedes, ¿qué no ven mi calma? ¿Qué no ven que yo descanso? Entonces, ¿por qué teméis? Es una pregunta no de reproche, sino de invitar a crecer, a pasar de una fe emocional a una fe relacional, ¿no? De saber que está ahí. Jesús, al llamarlos hombres de poca fe, no los está despreciando. Él toma la tormenta como un momento, hermano, hermana, para la enseñanza. Cada tormenta en la vida de un creyente es una escuela de fe. Es una escuela de fe que Jesús usa la tempestad como maestro. El viento nos muestra la fragilidad humana. Las olas enseñan la necesidad de anclarse en la palabra. Como dice Hebreos 16, 19, aquí lo tengo, dice, hablando de la palabra de Dios, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El silencio de Dios enseña la confianza de su presencia. Él duerme tranquilo. Antes de calmar el mar, primero Jesús trabajó con los discípulos, calmando el alma de ellos. ¿Por qué teméis? Solo cuando un corazón deja de temer, es cuando deja de temer ese entorno, es cuando empieza la obediencia. Por eso la orden es significativa. Primero la corrección, ¿no? Pero la corrección de fe. Por eso alguna vez alguien le dijo a Jesús, Señor, auméntame la fe. Pero ya después de la corrección de fe, ahora sí, la reprensión al mar. Calla, enmudece, ¿no? Bueno, todo tiene su tiempo. El milagro fue primero interior y luego fue hacia lo interior.
de los discípulos y luego hacia el exterior. El mar, en la mentalidad hebrea, a veces representa las naciones, pero también en la mentalidad hebrea, estaba viendo aquí en el diccionario, que representa las fuerzas caóticas, el caos de la vida, el mar agitado, ¿no? Y Jesús muestra su autoridad divina ante el mar, ¿no? Cuando solo Dios podía hacerlo, dice el Salmo 89:9, aquí tengo la nota, dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Déjame contarte una anécdota. Allá en el año 2016, un grupo de la compañía profética alquilamos 2 lanchas grandes en Acapulco. Éramos una compañía, éramos 12, ¿no? El número de gobierno, el número apostólico. El profeta Carlos Guzmán, uno de mis amados y queridos maestros de la escuela, recibió la orden del Espíritu Santo de ungir las aguas, de orar por las aguas del Pacífico ahí en la bahía de Acapulco, ¿no? Ahí teníamos la escuela. Yo había alquilado un departamento frente para tener allí los estudios y ungir esas aguas contaminadas ya sin peces, ¿no? Luego íbamos a ver a los pescadores y ya no pescaban nada, decían solamente hay murciélagos, así le dicen a las mantarrayas que no son comestibles, ¿no? Recuerdo que preparamos actos proféticos con la dirección del Espíritu Santo. Estuvimos orando y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Bueno, aquí podemos alquilar 2 lanchas. Hay una hermana que es cristiana y nos las puede facilitar, ¿no? Entonces, empezaron, Carlos, a tejer redes para sacar los demonios marinos. Habíamos tenido visiones, llegó pues a Liberación un policía federal, recuerdo, me lo trajeron para que oráramos por liberación de él, ya que tenía sueños que no lo dejaban, lo inquietaban. Él decía, ay, es que frecuentemente sueño, es un sueño recurrente, que salen serpientes marinas del mar a la bahía, llegando a la tierra se convierten en perros y salen los perros rabiosos, por cierto, y muerden a la gente. Hay un sueño muy loco y otras señales que tuvimos que era necesario orar por Acapulco. En ese entonces, junto con Ciudad Juárez, era una de las ciudades más peligrosas del país y teníamos que orar. Entonces, bueno, prepararon estas redes para que sacáramos demonios marinos a través de la oración, como el Leviatán, por ejemplo, el Befemot, también. Bueno, la gente que vivimos en el centro de la República no estudiamos esas cosas, ¿no? Lee Job 41, todo un capítulo dedicado a un demonio marino. Bueno, entonces se hicieron arpones especiales, escogimos piedras, las pintamos con versículos bíblicos clave, tomamos 3 Biblias, las atamos con una soga para soltarlas en el fondo de la bahía, mientras dábamos la vuelta ahí en toda la bahía. Éramos 12 intercesores, gente profética, gente entregada a Dios, gente que ama la costa, ¿no? Incluso de esa área salieron 3 siervos hoy trabajando, ¿no? 2 de ellos son pastores, ¿no? La otra persona es profeta. Recuerdo que estábamos ungiendo el agua, saltaban los pececillos, pero pasó algo que nos dio mucho miedo. Ahora sí, ¿por qué teméis? Mientras orábamos, empezó una onda interna abajo.
no sé, cientos de metros abajo del mar, agitarse el mar, se movía la lancha y de repente en esa ola, no era una ola como las vemos, era una onda fuerte, Marina, que nos quitaba la vista de la playa. ¿Te puedes imaginar que bajaba la lancha y volvía a subir? Y temimos, los lancheros empezaron a alterarse, tuvimos miedo. De plano los lancheros se endemoniaron, ¿eh? Estaban endemoniados, empezaron a gritar incoherencias, groserías, leperadas entre ellos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hay que abortar esta operación, dejar de orar. Padre, te la entregamos en tus manos y dimos la orden al lanchero de regresar, ¿no? Recogimos nuestras redes. Qué bonito recuerdo que incluso pusieron un estandarte en una de las lanchas, Jehová Nisi, ¿verdad? Jehová es mi bandera. Íbamos reprendiendo, se habían hecho arpones especiales y profetizábamos hiriendo ahí a los demonios en actos proféticos, ¿no? Tremendos, ¿no? Bueno, pues ya pasó el asunto, nos fuimos a comer, nosotros regresamos acá, cada quien, Carlos a Hidalgo, yo a Puebla, y me llama una hermana muy querida, Cintia, me dice, Karen, me dice, profeta, ¿ya sabe lo que pasó en Acapulco? Digo, pues, ¿qué pasó? Pues en Acapulco pasa de todo. Y me dice, no, mire, están saliendo peces y pescas. Los lancheros no se dan abasto, los pescadores, para sacar. Incluso biólogos marinos fueron a averiguar qué estaba pasando, porque de repente, a las 3 semanas después de la oración, empezaron a llegar cardúmenes de unos peces maravillosos de tipo atún, grandes, ¿no? Unos peces que, mira, la playa Tamarindos se llenó de peces porque ahí descargaban las redes y descargaban las redes. Todo Acapulco comió peces, ¿sabes? Lo daban tan barato que bajaba la gente de las colinas de Acapulco a comprar pescado, que había mucho. Los lancheros lo llamaron la pesca milagrosa. Ahora, esto quedó entre nosotros, porque nosotros a nadie le dijimos que habían ido ahí 12 loquitos profetas, ¿verdad?, a orar para la limpieza espiritual de la bahía, de la ciudad de Acapulco, ¿no? Pero vuelvo a recordar cómo nos dio miedo cuando se empezó a agitar el mar. Y regreso al tema, cuando Jesús le dice a sus discípulos ahí en el lago, en el mar, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El que domina la tempestad no solo es maestro, es Señor. Él es Señor de todo, de los vientos, del mar, y está revelando quién es el Yeshua. Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo, el Creador que gobierna sobre la creación. Y vamos a considerar la aplicación espiritual de este asunto, ¿no? Y pues una aplicación pastoral, si algún pastor me oye, ¿no? Esta pregunta sigue siendo actual. ¿Por qué temes si yo estoy contigo? Es lo que les está diciendo. ¿Por qué temes si yo estoy contigo? Podemos aplicar esta pregunta en 3 dimensiones. Una personal. ¿Qué estás enfrentando? Esa incertidumbre, ese miedo, ¿de qué? Recuerda que si eres del Señor, el Señor está en la barca. Ministerial, cuando nuestro ministerio parece sacudido y decimos, ¿qué está pasando? Estoy en peligro de hundirme, ¿no? Recordemos que Jesús está en la barca.
y Él tiene el control. A nivel profético, ¿no? Cuando el mundo está en crisis, como el miedo que te platico tuve cuando se mencionaron bombas atómicas, cuando el mundo está en crisis, en dificultades, las naciones, la iglesia no debe reaccionar con pánico. Debemos reaccionar con poder, con calma, con la autoridad que tomó el Maestro para detener los vientos, con fe. El miedo grita en nuestros corazones: ¡sálvame que perezco! Pero el Señor dice: ¿por qué temes? Cuando leo el texto de este contexto, dice que después de que Jesús reprendió, se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. Cada tormenta terminada por la voz de nuestro amadísimo Señor Jesucristo produce una paz mayor en nuestra alma que la anterior. Confiemos. Jesús no siempre va a evitar la tormenta, ¿eh? Quiere que nosotros tengamos fe que Él puede calmarla, que Él se va a levantar para mostrar su fidelidad. Amado amigo, hermano, por eso su pregunta sigue resonando en el corazón de cada creyente, ¿verdad? ¿Por qué temes? Hombre, mujer de poca fe. ¿Acaso no estoy yo contigo en la barca? Las preguntas de Jesús. Soy tu amigo Javier.